La desigualdad social no es solo un número que aparece en estadísticas o informes. Es un rostro cansado, una mirada perdida, una historia que nadie quiso escuchar. Es un dolor silencioso, un dolor que no se dice, pero que se siente desde lejos, como un eco que atraviesa las calles sin encontrar quien lo reciba. En cada esquina, en cada barrio olvidado por el brillo de las ciudades, miles de personas luchan por sobrevivir al día, luchan por un pan, por un trabajo, por una oportunidad que parezca justa. Son hombres y mujeres que se levantan antes del amanecer, no para perseguir sueños grandes, sino para pelear por lo mínimo, un techo seguro, un plato de comida, un trato digno. La desigualdad se ve en los pies descalzos de un niño que debería estar en la escuela y no en la calle vendiendo lo que el mundo le dejó. Se escucha en el suspiro de una madre que a pesar del cansancio sigue creyendo que algún día las cosas pueden mejorar. Se siente en la espalda cargada del trabajador que da todo, pero recibe casi nada. Y aún así, siguen ahí, firmes, valientes, resistiendo, porque la sociedad muchas veces los ignore. Ellos existen, sienten, sufren y sueñan, y en medio de la indiferencia general, su lucha es constante. Luchar por ser escuchados, por ser vistos, por ser tratados con la misma dignidad que cualquier ser humano merece. La desigualdad social no es una idea abstracta, tiene nombre, tiene rostro, tiene corazón, y cada rostro es una historia que merece ser contada. Hoy presentaremos un audiovisual que busca reflexionar sobre una problemática que nos afecta a miles de personas, la desigualdad social. Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy quiero iniciar con una frase motivadora. La verdadera justicia comienza cuando empezamos a entender el dolor del otro. Justice begins when we becomes someone else's pain or own. El tema que vamos a abordar en el audiovisual es la desigualdad social, mostrando cómo los pobres son ignorados, discriminados y marginados de sus derechos básicos. También tocaremos que este audiovisual está relacionado con la obra Flava Salvaje de César Vallejo, donde nos muestran la dura realidad y la injusticia social. Flava Salvaje de César Vallejo, en su contenido nos demuestra el dolor provocado por la injusticia, la marginación, la discriminación y privación de derechos básicos hacia las personas con economía baja, denominadas pobres, personas que no tienen un trato digno, personas que no son tratadas como personas. Son aquellas personas que son privadas de sus derechos básicos. Y como lo muestra la obra, muestra a los marginados un sentimiento crudo que viene de una emoción intensa. Vallejo nos muestra esta obra para aquellos que tienen despojados las oportunidades, el trato digno. Y este sufrimiento no es solo individual, sino también colectivo y social, pues nos muestra a las personas que son discriminadas por su estatus económico, por aquellas personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Y esta indiferencia es una forma de discriminación que está presente en nuestro contexto actual. Los pobres son vistos como una carga, sus necesidades son ignoradas y sus voces se pierden en el silencio social. Vallejo renuncia a esta realidad a través de un lenguaje fuerte y emotivo, presentando la humanidad de aquellos que el sistema excluye. Además, Flava Salvaje refleja la lucha constante del marginado por salir adelante en un entorno que lo deshumaniza. Esta lucha coincide con el título de nuestro audiovisual, la lucha del pobre por ser discriminado. El día de hoy les voy a hablar sobre la biografía de César Vallejo, uno de los
poetas más intensos y originales de toda Latinoamérica, combinando algunos hechos y anécdotas que marcaron su vida y su obra. César Vallejo nació en 1892 en un pequeño pueblo andino en Santiago de Chuco, desde Perú. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial hacia el sufrimiento humano y la injusticia social, algo que más adelante se convertiría en un sello de su poesía. Creció en una familia muy humilde y esas experiencias de necesidad y esfuerzo lo acompañaron siempre. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde era tan dedicado a la lectura que existe alguna anécdota famosa que dice que pasaba tantas horas en la biblioteca que uno de sus profesores llegó a advertirle que podría ser suspendido por haber leído demasiado. En esta pasión por la lectura lo llevó a profundizar en la literatura y la filosofía y la realidad social. En su vida también hubo unos momentos difíciles. En 1920 fue encarcelado injustamente por más de 100 días debido a un conflicto en su pueblo. Este episodio marcó profundamente en su visión y su mundo, y muchas de las reflexiones sobre el dolor, injusticia y solidaridad humana nacieron en esta experiencia. Años después viajó a París, donde con muchas limitaciones económicas, pero jamás dejó de escribir. Una de sus anécdotas más impactantes cuenta que al no tener un cuaderno llegó a escribir parte de un poema en una bolsa de papel, donde adentro contenía fruta. ¿Por qué? Porque él decía que la poesía no podía esperar, incluso en los momentos más duros. En la enfermedad y la fiebre siguió creando versos intensos, conociendo que el dolor también podría transformarse en arte. César Vallejo finalmente murió en 1938, pero dejó una gran obra que hasta el día de hoy sigue inspirando por su profundidad y su humanidad. Buenas tardes, soy Herrera Camán Yasmín. En esta oportunidad les hablaré del contexto histórico, social y literario, así como del breve argumento del cuento Fabla Salvaje, de César Vallejo. En cuanto al contexto histórico y social, este cuento fue escrito en 1923, en un Perú que vivía una transición entre la modernización y las tradiciones rurales. En los Andes predominaba la pobreza, el aislamiento y las creencias supersticiosas, elementos que influían directamente en la vida de los campesinos. Vallejo recoge este ambiente para mostrar una sociedad marcada por la desigualdad, el machismo y el miedo a lo desconocido. Respecto al contexto literario, Fabla Salvaje combina el realismo con elementos psicológicos y simbólicos. Vallejo no solo describe la vida andina, sino que también se interesa por explorar la mente humana, las emociones intensas y la frontera entre lo real y lo imaginado. Ahora pasando al breve argumento, la historia presenta a Balta Espinar, un campesino que vive con su esposa Adelaida, quien está embarazada. Tras romperse un espejo frente a él, Balta comienza a sentir que una sombra lo persigue. Convencido de que esa sombra es el amante de su esposa, sus celos y su paranoia crecen hasta dominarlo completamente. En su desesperación, huye y finalmente cae de un risco, provocando su muerte. El mensaje principal del cuento es que los celos, la ignorancia y el miedo pueden destruir psicológicamente a una persona. La sombra representa los propios temores e inseguridades de Balta, mostrando cómo la falta de comunicación y las supersticiones pueden llegar a perder la razón. Gracias por su atención. A continuación haremos una descripción de 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder o injusticia presente al cuento La Fabla Salvaje. Escena 1. Abuso de poder. Balta, un peón pobre, suplica a Don Santos que no lo obligue a lidiar al toro, el cometa, porque sabe que es demasiado peligroso. Sin embargo, Don Santos, que es el patrón y dueño de la hacienda, lo presiona y lo obliga a hacerlo
igual. Aquí se ve claramente la desigualdad social. El rico decide y el pobre no, incluso si su vida corre peligro. Escena 2. La discriminación. El caporal, que tiene autoridad sobre los trabajadores, trata a Balta con dureza y desprecio. Le grita, lo empuja y lo llama incapaz cuando éste muestra miedo ante el toro. Esta escena refleja un abuso total dentro de la jerarquía social de la hacienda. El pobre es visto como inferior, sin derecho a expresar temor ni a proteger su propia vida. Escena 3. Injusticia. Cuando Balta entra al corral para enfrentar al toro, el pobre peón queda prácticamente condenado. Los espectadores, incluyendo otros trabajadores, saben que esta es una gran desventaja, pero nadie puede intervenir porque las órdenes del patrón Don Santos son absolutas. La muerte de Balta revela la injusticia porque su vida vale poco para los poderosos y nadie puede romper ese sistema desigual que permite que un hombre pobre muera solamente para entretener o complacer a su patrón. A continuación voy a hablar sobre la descripción y análisis del caso escogido por mi equipo. Durante la pandemia, muchos estudiantes de zonas rurales del Perú no pudieron acceder a la educación virtual debido a la falta de internet estable, mientras que en las ciudades los alumnos lograban continuar sus clases de forma regular. En las zonas alejadas, muchos niños pasaban días o semanas sin estudiar. Esta situación evidenció una falta profunda de desigualdad en el acceso a la educación, afectando especialmente a quienes ya enfrentaban desventajas sociales y económicas. Como consecuencias, se generaron retrasos en el aprendizaje y aumento de riesgos de abandono escolar y una limitación importante en las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La relación del caso con el ODS 10. Este caso se relaciona directamente porque busca reducir las desigualdades sociales y la brecha entre estudiantes urbanos y rurales. Demuestra que no todos tienen las mismas oportunidades para poder acceder a una educación de calidad y la falta de tecnologías y conectividades en las zonas rurales incrementa la desigualdad social y limita el futuro de muchos niños. Garantizar que los estudiantes, sin importar su lugar de origen, tengan acceso a un educativo especial, avanzar hacia una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades. En esta presentación se analiza una infografía, una historieta que aborda un problema central, la desigualdad social, entendida como la forma de ciertos grupos son ignorados, privados de sus derechos. Ambos materiales muestran cómo el abuso de poder y la manipulación y la falta de justicia afectan especialmente a los más vulnerables. Como señala Gigi en 2014, la corrupción destruye la equidad y abre paso a condiciones donde más pobres siempre son los más perjudicados. Ahora pasamos a la infografía, cual identifica 3 puntos principales: la pobreza y la desigualdad estructural, que empujan a algunos a justificar los actos corruptos; la debilidad institucional, que permite abusos sin control; la impunidad, que normaliza el poder más utilizado. Estas cosas muestran que la desigualdad no es accidental, es el resultado de un sistema que deja desprotegidos a quienes menos recursos tienen. También revela consecuencias graves: el colapso de la confianza pública, que afecta directamente a los sectores que dependen del Estado, y la pérdida económica, que desvía recursos destinados a la educación, salud o infraestructura. La falta de servicios profundiza la desigualdad y priva muchas oportunidades básicas. La infografía deja claro que la corrupción no solo roba dinero, roba derechos. Lo segundo, pasamos a la historieta, que representa este mismo fenómeno en un escenario escolar. Al inicio, el profesor anuncia una elección libre,
pero rápidamente aparece un grupo que manipula este proceso. Presionan y chantajean a quienes son sus compañeros para que voten por una candidata. Un estudiante incluso admite que quería votar por Diego, pero la presión social lo obliga a cambiar de decisión. Finalmente se anuncia el ganador, que fue Camila, aunque ella ni siquiera quería postular, porque ellos lo arreglaron todo. Cada vez se evidencia como unos pocos controlan el proceso mientras otros pierden la voz y su libertad. El mensaje final, que la verdadera democracia no solo se impone ni se finge, se construye con respeto y libertad. Esta reflexión muestra que la desigualdad social comienza cuando se permite que el poder de unos se silencie los otros derechos. Como vemos, la infografía y la historieta muestran lo mismo desde distintos niveles. La desigualdad social nace del abuso del poder. Si no cuestionan estas prácticas, la escuela y la sociedad, los más vulnerables seguirán siendo ignorados. Reconocer esta realidad es el primer paso para cambiarla. Hoy, nuestra reflexión final se centra en un desafío que persiste en el tiempo: la desigualdad social. Un problema que abordamos desde la literatura de César Vallejo hasta nuestra realidad más inmediata. Nuestro trabajo se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que sería reducir la desigualdad. Nuestros compañeros han demostrado que esta problemática está profundamente arraigada en la obra de Vallejo. La vida de peón Balta vale poco en el abuso de poder y la discriminación del patrón. Esta injusticia se espeja hoy en la brecha educativa entre estudiantes rurales y urbanos, donde la falta de conectividad limita el futuro de miles de niños. El material audiovisual complementario, la declamación, pone la voz al sufrimiento, al describir al niño descalzo y a la mujer que trabaja el doble y gana la mitad. Es una palabra que duele, ¿verdad? La principal reflexión es que la desigualdad no solo es un concepto teórico, sino un obstáculo crucial para el desarrollo humano. La lección de Vallejo es que el miedo y la ignorancia nos destruyen, y de la misma forma la desigualdad limita nuestro avance como sociedad. Para superar esta barrera y cumplir con el ODS 10, proponemos las acciones claves. Primera, a nivel institucional, el Estado debe garantizar el acceso equitativo a la educación, invirtiendo en infraestructura tecnológica en zonas urbanas. La segunda es a nivel comunitario, donde debemos promover la reflexión activa y tomar acciones individuales para combatir la discriminación y el abandono. La tercera sería a nivel cultural. Debemos seguir utilizando el arte y la literatura para sensibilizar sobre la magnitud de estas injusticias. El futuro no se construye dejando a nadie atrás. Al integrar el arte, la historia y la realidad social, confirmamos que la lucha por una sociedad más justa y equitativa es una responsabilidad compartida. Seamos el puente que despierte conciencias. Muchísimas gracias.